Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de donde estés en el mundo en este momento. Hoy estoy feliz de presentar a Juli Betancur, una de mis senseis, quien me apoyó desde que estaba en una empresa multilatina a aprender mucho de agilidad. Gracias, Juli, por aceptar esta invitación. Hola Rosa, y no, muchas gracias por invitarme a participar de este espacio y por estar siempre con la llamita encendida de la agilidad y el compartir conocimiento. Juli, siempre me has inspirado muchísimo y quisiera saber una pregunta personal, ¿te la puedo hacer? A ver, depende, no, dale. Bueno, te la pregunto y ya tú me dices si la respondes o no. ¿Cómo es vivir la agilidad en un hogar con dos referentes de Latinoamérica de la agilidad? Hmm, Bueno, pues primero entretenido. Hay diversión y aprendizaje garantizados. Bueno, no, con Pablo somos esposos desde 2017 y este camino pues de la agilidad, de la retroalimentación nos ha servido mucho. De hecho, una de las anécdotas que cuento en los cursos es que cuando nosotros estábamos planeando ese matrimonio o casamiento, como le dicen en Argentina, estábamos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tamaño de fiesta? Lo primero es definir los invitados y bueno, teníamos un presupuesto como acotado, que es algo muy similar a lo que pasa en las organizaciones. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer durante la inception, porque hicimos la inception, obviamente, del casamiento. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué necesitamos o qué podemos hacer en cuanto a alimentación, bebida, lugar. Entonces teníamos como nuestros diferentes módulos y lo que hicimos fue nuestro User Story Map y lo que identificamos fue nuestra mínima boda viable. Entonces sacamos como, bueno, ¿cuál es el MVP o la mínima boda viable que podemos tener? Sí, como para que sea algo que nos dé sentido, que nos haga felices. Entonces empezamos a decir, bueno, un lugar para tantas personas, por ejemplo, para mí que haya vestido, el vestido era como algo lindo que yo me imaginaba, entonces era como un no negociable. Las bebidas, dijimos, bueno, vamos a tener esta categoría de bebidas y si tenemos más presupuesto, pues agregamos algo más. Entonces ahí la agilidad nos sirvió un montón para pensar eso, para pensar en riesgos y cosas que deberíamos tener en cuenta, pensar ese propósito o esa cosa que nos motivaba para hacerlo. Entonces, desde ese momento ya incorporamos cosas de la agilidad que nos sirvieron un montón. Y hubo un Kaikaku o algo muy disruptivo que fue el nacimiento de nuestra hija Celeste hace 4 años y medio. Y ahí los temas y como los aprendizajes, la mentalidad ágil nos ha servido un montón porque con Celes tenemos que experimentar cosas, con Celes planeamos y planear o la actividad de planificar es súper importante, pero al final ese plan es muy difícil que se cumpla. Entonces, como aceptar esas cosas, aceptar que eso puede suceder, ese tener que adaptarnos, pensar cómo podemos mejorar como familia, pensar cómo podemos colaborar y ayudarnos a lograr las cosas que nos proponemos. Entonces, creo que con Pabli hemos logrado como construir una familia con unas bases muy sólidas gracias a muchas cosas que llevamos como en nuestro bolso. Sí, precisamente cuando los conocí a cada uno de ustedes, su ser es ágil, no es el hacer, sino es el ser. Entonces me encanta que nos compartas todos estos momentos preciosos que han vivido y cómo lo han aplicado desde la agilidad. Estamos acá en el canal Alquimia de Transformación Ágil Digital y Cultural. Para eso traemos invitados de referentes de la TAM e Iberoamérica, donde nos compartan sobre la agilidad y su especialidad. Para mí, eres tú uno de los referentes como speaker, como keynote, especialísima, y en un tema que me encanta, del que manejan, es de la parte de lo visual. ¿Qué Ujú. tal si hablamos de la importancia de lo visual en las organizaciones y comenzamos poco a poco a desarrollar este tema?
Me parece, Rose, una gran idea, me encanta y también me gustaría que me vayas como lanzando esas preguntas para que yo no me vaya en un monólogo. Perfecto. Para ti, ¿qué es la agilidad? Y si lo hacemos desde lo visual, o sea, si aceptas el riesgo, que hagamos en línea, que hagamos aquí en directo algo visual. Me encanta ese desafío. A ver, voy a compartir pantalla con mi mejor amigo el iPad. Vamos a ver si por aquí sale. Sí, ahí ves, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, Entonces, listo. comencemos. Entonces, Vamos a mirar en las organizaciones qué sería la agilidad para ti a nivel organizacional. bueno, me encanta esa pregunta y empezar por ahí. Y entonces voy a ir rayando por acá. Bueno, para mí la agilidad es una habilidad, una capacidad. Habilidad y capacidad. ¿De qué? De poder percibir cuáles son los cambios que están ocurriendo en el entorno, en nuestro contexto, y poder reaccionar a ellos oportunamente. Entonces, agilidad para mí tiene que ver mucho con adaptabilidad. Es como clave. Aquí siempre está la duda y como lo que nos lleva a pensar que agilidad es rapidez, y bueno, esto lo hemos conversado un montón. Si bien es uno de sus significados, si uno busca en el diccionario, tiene que ver con la rapidez, está más relacionado con cómo reaccionamos, puede ser rápido o oportunamente, a esos cambios, a eso que sucede en el entorno. Entonces, si yo veo que salió una nueva tecnología, entonces, bueno, ¿cómo puedo incorporar esa tecnología en beneficio de mis clientes? Que me ayude o a entregar un mayor valor o a mejorar operativamente la forma como nosotros hacemos las cosas. Entonces, agilidad tiene que ver mucho con esa adaptabilidad y acá también me gusta conectar esto con cuál es la mentalidad que nosotros tenemos que tener para poder vivir esa adaptabilidad. Y esa mentalidad me encanta aquí mostrar el corazón de la agilidad, que ese corazón de la agilidad tiene como cuatro palabras o cuatro conceptos clave. El primero es que para tener esa mentalidad ágil es necesario colaborar, colaborar más y mejor, entonces ver cómo podemos romper esas barreras que se establecen a veces entre negocio y tecnología o entre una empresa proveedora y un cliente, una empresa cliente, entonces cómo podemos colaborar más porque el objetivo es esa generación de valor. ¿Cómo entonces podemos ayudarnos? ¿Cómo puedo pedir ayuda si necesito algo? ¿Cómo puedo construir confianza, aceptar la vulnerabilidad? Y esa colaboración, entonces, como decía, se da entregar, para entregar valor. Aquí voy a quitarle la ere a esto para que me queden llamados a la acción, que este corazón de la agilidad lo que busca es un llamado a la acción de colabora más. ¿Y para qué colaborar? Para entregar. Entonces, entrega también más temprano y más frecuente. Eso es lo que busca también cuando decimos que hay adaptabilidad o que queremos que se dé una adaptabilidad oportuna. Entonces, tengo que entregar para... Si más temprano entrego, puedo aprender cómo me está yendo con mi producto, qué está diciendo mi cliente, si eso sí soluciona el problema o no, o también entregar para validar un supuesto arriesgado que estoy teniendo en mi negocio. Entonces, si yo digo, ay, es que voy a sacar un restaurante con un nuevo concepto de comida. Entonces voy a mezclar, hacer una cocina fusión y entonces yo tengo que pilotear eso temprano. Antes de lanzar el restaurante completo, yo estoy viendo o estoy piloteando algo arriesgado. Entonces yo tengo que ver muy temprano si eso que yo estoy haciendo, si tiene clientes, si al cliente sí le interesa, si es un sabor que va a ser popular entre las personas. Entonces también
puedo entregar para aprender, para validar un supuesto arriesgado muy temprano y darme cuenta si eso funciona o no y si vale la pena seguir por ese camino. Y entonces colaboro para entregar valor y también esa mentalidad tiene como otro frente, que es el frente de la mejora. Y en ese frente de la mejora, yo primero voy a hacer la reflexión. Entonces aquí reflexionar, hacer esa pausa para ver cómo me está yendo con mi negocio, con mi forma de hacer las cosas, como equipo. Entonces hacer una introspección como equipo de cómo estamos trabajando para darnos cuenta cuáles son esos puntos que o podemos mantener o deberíamos mejorar. Y ahí viene la otra parte, que entonces yo reflexiono para mejorar. Entonces mejora es, bueno, sobre esas cosas que vi que tienen una oportunidad, ¿qué experimento voy a hacer? ¿Cuál es esa hipótesis que yo quiero plantear para ver si este accionable es algo que va a impactar positivamente mi trabajo, lo que hace mi equipo o no? Entonces yo reflexiono para mejorar. Y ahí es importante también medir para darme cuenta si estoy mejorando efectivamente o no. Entonces, esto es lo que entiendo por agilidad, esa habilidad o capacidad de percibir los cambios en el entorno para poder adaptarme desde una mentalidad de colaboración, entrega frecuente, reflexión y mejora. Gracias, Juli. ¿Cuáles serían esos factores que consideras más importantes para llevar la agilidad en una organización? Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo qué se necesita? ¿Qué se necesita o factores clave? Vamos a ponerlo por acá. Bueno, entonces para poder llevar la agilidad a una organización, uy, no, es que son muchas cosas, porque creo que lo primero es entender que esto es un cambio cultural. O sea, la agilidad no es solamente como aprender a hacer Scrum o trabajar en ciclos, solamente con eso no alcanza. Porque al ser un cambio de mentalidad de las personas, es necesario tratarlo con gestión del cambio como un cambio, una transformación cultural. Entonces, a ver, pongámosle a esto, pongámosle color. ¿Qué se necesita para ver ese cambio? O para ese cambio cultural. Entonces, primero, creo que debe haber una persona como con poder de influencia y poder de decisión convencida. O sea, para mí esto es fundamental. Alguien que diga, sí, para allá vamos, esto es estratégico, a esto tenemos que invertirle, porque es necesario que se tomen decisiones para que este cambio pueda, como pueda verdaderamente impactar y permear las diferentes como niveles, diferentes áreas, vicepresidencias de una organización. Porque si yo soy, por ejemplo, una persona que no tiene un poder de decisión, yo puedo impactar, como que mi círculo de influencia es más pequeñito. Puedo tomar decisiones a nivel de equipo y tal vez la forma como nos asignamos el trabajo, pero ya algo que implique un cambio de estructura o un cambio de cómo son, por ejemplo, los reconocimientos dentro de la organización, qué es lo que se reconoce, si lo individual o lo grupal, cómo se configuran los equipos, si tenemos silos o si tenemos equipos multifuncionales. Eso va a ser más difícil de yo como poderlo impactar si no tengo ese poder de decisión. Entonces creo que es clave una persona con poder de decisión convencida de que tenemos que ir hacia ese cambio. Ese sería como un primer punto. Otra cosa que se necesita, yo creo que un lenguaje común. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a construir esos diferentes conceptos y cómo los vamos a llevar a las personas que hacen parte de la organización? ¿Qué es agilidad? ¿Qué entendemos por agilidad? Tener como un concepto unificado. ¿Cómo podemos empezar? ¿Quiénes son esas personas que nos pueden apoyar? Entonces, tener acá como expertos que guíen
que guíen ese cambio, que nos digan, vamos hacia allá. Este es como el camino que podemos seguir. Y si bien es bueno equivocarnos, este tema de como fallar temprano para aprender temprano, hay errorcitos o equivocaciones que nos pueden ahorrar, ¿cierto? O sea, ahí sabes, Rose, que es como, bueno, o sea, tenés una persona, por ejemplo, que querés que sea el que defina los temas de negocio y las prioridades, pero a la vez que sea el coach del equipo. Tal vez no es bueno tenerlos centralizados en la misma persona. Entonces, como que una guía de una persona experta, ya sea una organización, un equipo o alguien de la misma compañía, puede ayudar a que ese camino sea mucho mejor. Entonces, también entender que no solo es hacer, sino también es importante el ser, que aquí estamos cambiando la forma como nosotros pensamos, cómo nos enfrentamos a los problemas, cómo tratamos de como hacer entregas más cortas, o sea, entonces yo desde decisiones más pequeñitas o desde proyectos, decisiones del día a día, yo puedo decir, puedo ser más ágil. Entonces, si yo tengo que presentar un informe a la junta, entonces, bueno, ¿qué tal si antes trato de juntarme con una persona, le muestro lo que me estoy imaginando, un prototipo, y así tengo retroalimentación más temprana para saber si voy por el camino que es o no? Entonces, como con esas decisiones, con esa conciencia de que yo tal vez puedo prototipar y mostrar algo más pequeño, voy a aprender más temprano y eso va a tener menos riesgos más adelante. Entonces, esa conciencia de que yo puedo ser más ágil y que ese ser me va a llevar a tomar acciones que nos permitan un aprendizaje más temprano. Entonces, creo que también ese es como otro factor clave. Y entender que esto es algo de personas. O sea, como que las personas están primero. Y ser conscientes de que las personas que están más cercanas al problema, o que las personas son las más cercanas al problema, y que ellas nos pueden dar grandes ideas sobre cuáles serían como los siguientes puntos que aportarían más valor para empezar por ahí. Entonces, como tener a las personas y como resaltar ese conocimiento que ellas tienen de que ellas pueden saber cuál es el mejor camino a seguir. Entonces, como que las personas están primero y los cambios que vayamos a hacer en cuanto a la forma como trabajan, esas personas deberían participar ahí. Entonces, ay, vamos a cambiar la estructura de un equipo. Bueno, que el mismo equipo también sea parte de eso que vamos a construir. Entonces, no como aislarnos y llevar los cambios, sino que sea algo que construyamos juntos. En este punto, precisamente de las personas y cómo llevar la agilidad a una organización, quisiera resaltar que tenemos varias etapas donde comenzamos a transformar, donde estamos durante la transformación, está sucediendo cíclicamente en esa misma transformación. Y quisiera ir al tema a preguntarte lo visual, cómo aporta en ese ¿Mm? momento que se comienza durante la ejecución y durante la información y la comunicación de toda esta adaptación, transformación y evolución de agilidad en las organizaciones. Ah, Cuéntanos, por favor, Juli. bueno. Entonces lo voy a poner por aquí como, ¿y lo visual qué? A mí me encanta todo este mundo ay, de comunicarnos visualmente. Gran parte de las personas, o sea, hay estudios que indican que más del 75% de las personas prefieren aprender y como recibir la información de forma visual. Hay otras que les gusta más lo kinestésico, que es como poder tocar e interactuar. Otras prefieren como lo auditivo y entonces les encanta aprender con audiolibros. Pero lo visual suele reunir y como que es un punto común de aprendizaje de muchas personas. Entonces, lo visual nos ayuda a generar mayor recordación. Generar recordación ya sea sobre lo que estamos valorando en un momento dado, sobre las métricas a las que queremos ponerle como más atención, o por ejemplo, sobre como esas frases que queremos que hagan parte de la mentalidad de una organización, que a veces uno, últimamente se está usando mucho esto de uno entra a una oficina y ve como
esas frases o esas expresiones que quieren que se hagan parte de la cultura, los valores, el propósito, ser el cambio que queremos ver en los demás. Entonces, eso se utiliza mucho porque nos va como generando esa recordación o nos dispara preguntas, nos dispara conversaciones. Entonces, para mí, lo visual ayuda a generar esa recordación, a resaltar lo importante, a tener presente lo que nos importa. Y acá me gusta mucho ese concepto de Alistair Colburn, que de hecho es el creador de esto que tenemos por acá. Lo voy a poner. Y Alistair tiene el concepto de radiador de información. ¿Qué es un radiador de información? Un radiador de información es un tablero o es una gráfica que cuando uno la pone visible, ya sea por acá tenerlo en la pared, en donde se ubica el equipo en la oficina, entonces un radiador de información, así como el radiador de temperatura, con estar ahí, como que ya va liberando ese calorcito y uno como que lo percibe. Entonces un radiador de información lo que hace es irradiar eso que es importante para nosotros. Es clave que esos radiadores estén ubicados en un lugar de fácil acceso, que sean súper visibles, que uno como con girar la cabeza ya lo pueda ver. O en el entorno digital, que con cambiar a una pestañita ya me salga ahí esa información que es relevante. Porque lo que hace es irradiar. Entonces, como que si uno estuviera en la oficina y tuviera ahí su tablero de actividades muy cercano, estamos trabajando y uno dice como, ay, pero ¿cómo nos estará yendo en esta iteración o en este sprint? Y uno con girar la cabeza ya dice, de 15 tareas que teníamos, solamente tenemos 3 terminadas y ya se está llegando el final de este ciclo. No nos está yendo tan bien. Con un golpe de mirada ya obtuvimos esa información. Entonces, lo visual nos ayuda a resaltar eso que es importante. En este caso, un tablero de tareas que tiene una métrica visual de cómo nos está yendo. Entonces, yo con eso puedo tomar decisiones que impacten mi trabajo. Entonces, me parece súper clave las organizaciones que tienen estos tableros, que usan conscientemente el color para mostrar que tal vez necesita más atención, en qué nos está yendo bien, para resaltar qué cosas tienen impedimentos, quién está haciendo o trabajando qué tema, y que con mirar, por ejemplo, ese tablero yo sepa, ay, mira, es que Rose está trabajando en este punto de capacitación que yo he estado trabajando en meses anteriores, entonces puedo ir donde Rose y ofrecerle mi ayuda. Entonces, como que también nos invitan y nos incitan a colaborar. Entonces, eso me parece súper clave. ¿A vos cómo te va, Rose, con lo visual? ¿Te gusta? A mí me encanta, de hecho yo aprendo mucho más con lo visual, con un gráfico o con un mapa. Y Ajá, cuando lo hacen una a una, como lo estás haciendo ahora, todavía entiendo más, porque para mí el cerebro, cuando ve mucha información, no sabe en dónde enfocarse. Pero si lo explican paso a paso, en un momento de una venta de un proyecto, en una venta de cómo queremos llegar, me llega aún más. Como dijiste al inicio, somos diferentes, algunos somos más kinestésicos, otros somos más visuales, otros más auditivos. Pero este paso a paso, como lo presentas, para mí es perfecto para que me llegue la información poco a poco y al final pueda ver todo lo visual. ajá, total. Sí, para mí, por ejemplo, en los espacios de formación que suelo dar desde CLEAR, tener como la ayuda visual y, por ejemplo, hacer esto que estoy haciendo en este momento conecta muchísimo a las personas. O sea, es algo que resalta a la gente como no, es que cuando lo vi
como que hice el clic o uno puede llegar y decir, aquí cuando estaba explicando el tema del corazón y la gente recuerda cuando yo estaba representando ese concepto. Entonces, ay, por acá vimos, colabora y es como que es muy fácil ir a eso que estaba sucediendo en ese momento. Lo mismo, por ejemplo, cuando uno está en una reunión y entonces a veces nos sucede que decimos, bueno, todos quedamos claros en que esta necesidad se va a trabajar de tal forma en la interfaz de usuario y entonces sí, vamos a agregar ese nuevo campo y mostrar el reporte con esas columnas, ¿cierto? Ah, sí, súper claro. Y después cuando se hace la implementación, entonces a veces el cliente es como, ay, no, pero yo me imaginaba eso muy distinto. Cuando yo dije que estaban esos campos, era que se mostraba que eran relevantes, pero no salían en la tabla. Bueno, lo que pueda pasar. Y tener un prototipo o rayar en ese momento, y no tiene que ser algo muy avanzado, pero sí dibujarlo, mostrarlo, como que nos da una capa más de información. Entonces eso ayuda a que algo que es muy abstracto, una idea, un cambio en una interfaz, lo volvamos un poco más concreto al tener un tablero sobre el que podamos rayar y representar las cosas. Entonces es súper útil visualizar para comunicarnos mejor y para hacer algo que es muy abstracto más concreto. Entonces, si queremos comunicarnos mejor, podemos, además de tener el cara a cara, que ya lo dice el manifiesto, es la mejor forma de comunicación que podemos tener, si a ese cara a cara le sumamos un tablero o algo visual, vamos a poder entendernos mejor, a lograr ese entendimiento compartido. Lo voy a poner por acá, de hecho, entendimiento compartido es clave. Entendimiento compartido. Que a veces pensamos que con tener un documento compartido en la empresa, en la intranet, con eso alcanza. Y no, porque todos tenemos modelos mentales distintos, tenemos una formación diferente, una interpretación diferente de las cosas, tenemos sesgos cognitivos. Y cuando conversamos y tenemos también ese espacio para conectar ideas, tachar, descartar, resaltar, vamos a ayudar a que haya mejor entendimiento. Gracias, Juli, por compartirnos cómo puede aportar esta visual, lo visual, desde que comenzamos esta adaptación y evolución de la agilidad, cómo nos entendemos en los equipos, cómo llevamos a nivel organizacional tableros, donde ellos mismos, los sponsors, todos esos patrocinadores de la agilidad puedan tener un avance de cómo vamos. ¿Ah? Ahora, me gustaría saber, desde lo visual, ¿cómo se puede aportar a una transformación ágil, digital y cultural? Si nos lo puedes resumir en 3 minutos. ¿Cómo fue? Repítemela para Claro, conectar. claro. Eso es lo bueno de estas entrevistas así en directo. ¿Cómo aporta lo visual a la transformación ágil, digital y cultural, teniendo en cuenta los 3 factores de los que hablamos en este canal? Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo aporta lo Lo visual? visual a la transformación ágil, a la transformación digital y a la transformación cultural. ¿Que pueden ser una sola? Lo puedes manejar una sola o uno a uno, porque Ajá. a la final puede ser lo mismo. Transformación ágil, digital y cultural. Bueno, entonces yo creo que lo visual primero nos ayuda, como decía arriba, a resaltar lo importante que está por acá. Entonces podemos como comunicar, por ejemplo, el propósito muy claro. Entonces decir, bueno, ¿por qué estamos en esta transformación? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo conecta eso con nuestra estrategia? Y mostrar esa estrategia, ya sea mostrar nuestros objetivos, mostrar el propósito que tiene la organización, que quiere transformar el negocio de sus clientes. Entonces, como hacer muy conscientes a las personas de cuál es ese propósito que tenemos con esa transformación. Otro punto clave creo que nos ayuda a visibilizar las prioridades. Entonces, saber por dónde vamos a empezar. Entonces, puede ser ya sea un User Story Map
un tablero, pero que nosotros podamos ver cuáles son nuestras prioridades y si estamos trabajando según esas prioridades. Entonces creo que eso nos ayuda también lo visual, a tener claridad sobre esa prioridad. Otro punto es cómo nos está yendo. A ver, hagamos el dibujito acá de propósito y acá cómo vamos. Para mí eso es fundamental. Entonces aquí puede ser que tengamos nuestros OKRs y entonces tenemos claros los objetivos y cuáles son los resultados clave y cómo nos damos cuenta de si llegamos a la meta o no. Entonces acá tener como nuestros termómetros, voy a llamarlo así, de, bueno, ¿cómo nos está yendo? O sea, si estamos llegando, no estamos llegando, dónde deberíamos poner más nuestra atención y dónde no, cuáles son esos puntos que nos falta trabajar y en cuáles como que ya llegamos a la meta. Entonces creo que lo visual nos ayuda a mostrar como toda esta información. Vamos a por aquí a ponerle el resalto a esto, que es importante. A ver, por acá, listo. Entonces yo creo que esos puntos me parecen fundamentales. Comunicar el propósito, comunicar cuáles son las prioridades y los objetivos que queremos lograr. Y por último, cómo nos está yendo. Cómo nos está yendo con eso que teníamos como meta. Y transversal está también esa estrategia de difusión, de esa transformación, que también es cómo le llegamos a las personas. Si nosotros queremos como que las personas tengan esa cultura de mejora continua y que piensen en unos espacios de mejora continua, nosotros podemos comunicar desde lo visual y contarles, bueno, esta semana ya te juntaste a pensar cómo puedes mejorar con tu equipo y hacer una pieza que conecte con eso y que sea muy fácil de ver. A veces se usa como el concepto de consumir, que uno la mire y que con un golpe de vista eso ya te diga, bueno, ya te juntaste a mejorar en estos días. Entonces creo que el pensamiento visual ayuda a resaltar los mensajes. Esto que yo estoy pintando acá, bien podría ser una diapositiva o tres diapositivas con texto, viñetas, pero es distinto la forma en que uno va conectando las cosas, en las que vas resaltando eso que es importante. Entonces yo creo que es clave porque nos ayuda a comunicar mejor, a marcar las prioridades, a saber cómo nos está yendo. Creo que esto es lo que resaltaría acá para tratar de responderlo en 3 minutos, Rose. Muchas gracias, Juli. Hoy hemos vivido en directo lo que representa lo visual en en un mismo aprendizaje, en una capacidad de concluir. Gracias, Juli, porque siempre me enseñas de esa claridad que tienes en tus pensamientos, de la agilidad, en cómo representarlos y cómo traer lo más importante. Y gracias por aceptar el reto de esta entrevista en directo sin tener ninguna preparación previa. Ay, Rose, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que lo visual es más cercano de lo que nosotros creemos, que a veces las personas dicen como, no, es que yo soy súper mala dibujando o esto no es para mí. Y en realidad todos lo podemos hacer. O sea, de hecho es una de las primeras formas que tenemos de comunicarnos. De hecho, aquí tengo un dibujo de mi hija Celeste, de la familia. Entonces miren acá. Y Wow, con Celeste, todas tus capacidades y habilidades, qué linda. ¿cuánta experiencia tiene Celeste? Tiene 4 años y no lleva eso dibujando, lleva año y medio dibujando. Entonces yo creo que es una parte que a veces como que dejamos de lado y está ahí. Entonces, animarnos. Aquí lo importante para trabajar lo visual, nosotros lo contamos como las 3P. Las 3P son práctica, práctica y práctica. Eso es lo Muy que bien, nosotros... práctica, práctica y práctica. Mi invitación para todos los escuchas de este canal es que se atrevan a hacer la parte visual si no lo tienen y si no, como yo, tipo 2017 estuve con Juli Paul en este gran curso que tienen de lo visual. Entonces vamos a dejar aquí los datos de cómo acceder a aprender a dibujar y a expresar lo visual con Juli y Pablitus para que podamos crecer aún más, divertirnos, aprender y generar mucho valor e impacto en la organización con nuestra agilidad y nuestra manera de ser ágiles. Juli, muchísimas gracias en este episodio de una manera
visual, divertido y claro contigo y dejaremos tus datos acá y si nos puedes resumir en una frase, ¿qué mensaje darías tú como Juli desde lo visual y lo ágil para cerrar? Desde lo visual y lo ágil, creo que practicar cada día porque la agilidad y lo visual son un camino. Me encanta. Muchísimas gracias, Juli, aquí en el canal de Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Ay, perdonen mi voz de avión, pero viajé 36 horas ayer, devolviéndome desde el sudeste asiático, un día menos, y ya estoy aquí en Colombia para continuar con este canal. Gracias, Juli, te quiero mucho y gracias por participar. Nos vemos, chao, chao, gracias.